al tema que vamos a estar tocando hoy, ¿verdad? Sí, buenas tardes para todos, para los que están conectándose. En nombre de Gestión Ganadera y Ganadera Siete Palmas, continuando con una serie de charlas o discusiones que estamos abriendo, con la eventualidad de que los cursos de capacitación presencial que teníamos programado, que son 10 en el año, probablemente ninguna de ellas lo vamos a poder desarrollar por el tema ya todos conocidos. Entonces la idea es de que en la posibilidad cada semana o cada 2 semanas hacer este tipo de encuentro virtual donde podamos abordar ciertos temas. En esta oportunidad me presento primero, soy el doctor Adolfo Pereira Ramírez, estoy como director de gestión ganadera en compañía con el doctor José Frutos. Y en este caso, en esta eventualidad nos está acompañando el ingeniero Jorge Domaniski. El ingeniero Jorge es nuestro responsable en la parte de lo que es el tema de desarrollo de campos, el tema de todo lo que tenga que ver con la pastura, con las reservas forrajeras. Y en el día de hoy queremos abordar un poco el tema de lo que es la reserva forrajera. Estamos en un momento bastante difícil en cuanto a la situación de la pandemia. Como consecuencia de eso, los precios del ganado están realmente por debajo de lo esperado para todos. Realmente los precios se fueron muy abajo y realmente el tema de la comercialización se hace muy difícil. Este es un momento que, además de la pandemia, los precios bajos, también tenemos una situación muy importante de sequía en varias regiones del país y principalmente en el Chaco, donde en este momento todos nos estamos acordando de la necesidad de la reserva forrajera. Pero cuando hablamos de reserva forrajera también es importante eh, mencionar o precisar que no necesariamente tenemos que pensar en la reserva forrajera para casos de necesidad o casos de urgencia como en este caso, sino que hay que tener en cuenta también que las reservas forrajeras entran dentro de un plan eh, de suplementación o de un plan de poder asegurar una cadena productiva en el año, de acuerdo a lo que cada uno planifica en su campo. Por eso es muy importante la planificación. Si hoy decimos necesito fardos y no o silos y no planifiqué y no trabajé en eso un año antes o 6 meses antes, es difícil que hoy pueda tener esa reserva. Entonces es fundamental la planificación al comienzo del año, definir bien los objetivos, hacia dónde va apuntado la reserva que queremos preparar. ¿Es solamente para caso de necesidad o va a formar parte de nuestra cadena productiva? Podemos tener también reserva forrajera, pero la premura en comenzar a utilizar eso va a depender exclusivamente de cómo venimos trabajando, de cómo venimos planificando, cómo está el tema del manejo de nuestra carga, de nuestra receptividad. Y en este punto entonces le paso la pregunta a Jorge para ver en qué momento se puede acelerar o que nos dé más tiempo a comenzar a usar la reserva que tenemos. Es como la enfermedad en este momento. Cuando más reserva tengamos, creo que nos da tiempo de maniobrar el barco y ver qué podemos hacer si estamos pensando que esa situación difícil se va a alargar. Perfecto, doctor Pereira, creo que fuiste muy claro un poco en la introducción. Yo creo que primero que nada acá tenemos que partir un poco del país donde mismo nos toca trabajar, que estamos hablando del Paraguay, está en una zona donde el clima es subtropical, ¿verdad? Donde la estacionalidad de los forrajes es bien marcada. Tenemos básicamente dos periodos. Tenemos
el periodo lluvioso que va en lo que es la oriental arrancando ya en la época de la primavera en septiembre y para la zona del norte del país, el Chaco Central y Alto Chaco, estamos hablando de que últimamente y los últimos años también se pone atrasando un poco ya a partir de noviembre. Entonces, eso un poco hace que nos tengamos que preparar, ¿verdad? Eh, Tenemos básicamente acá en el país, tanto en la región oriental como occidental, estamos manejando dos tipos de reservas forrajeras y ahí eso ya dependería un poco del nivel de tecnificación de cada productor, con lo que cuenta cada empresa ganadera. Eh, Podríamos hablar también de una pastura diferida si no contamos con los campos de fardo o con parcelas agrícolas para ello. Entonces son estrategias que hay que ir, como dijo el doctor, viendo ya en la planificación, no 2 meses antes ni 45 días antes, sino prácticamente ahora podemos hablar de que hay que prepararse un año antes. Hablar de prepararse 6 meses antes me parece también que nos vamos a estar quedando cortos. Como ya dijo el doctor, también hay zonas muy golpeadas en este momento en la zona norte, lo que es el Chaco Central, zona de las colonias menonitas, Mariscal Estigarribia, donde básicamente el periodo de lluvias o las lluvias no hubieron, se comió toda la reserva forrajera del periodo pasado, no se pudo producir y bueno, se está entrando de vuelta al invierno con esa situación, ¿verdad? Básicamente un poco para ir entrando en el tema y también ser un poco práctico con lo que nos están mirando. Como dije, hay dos formas acá de prepararnos para el invierno. Estamos hablando de lo que es el heno, cosechar campos de pasturas que tengamos listas, preparadas para enfardar, ya sea en forma tercerizada o si el campo, la ganadera cuenta con máquina propia. También tenemos la posibilidad de entrar en un sistema ya un poco más técnico, intensivo, que es la confección de silaje, que para ello también necesitamos saber la zona en la que nos encontramos, qué tipo de cultivo queremos plantar, ya sea un maíz, un sorgo. Y creo que básicamente también un poco es ponernos a plantear ya en la misma planificación de esa reserva el objetivo. ¿Para qué vamos a preparar eso? ¿Para qué vamos a preparar un heno de tal variedad de pastura? ¿Para qué vamos a preparar un silaje de maíz o de sorgo? ¿Para qué vamos a dejar una pastura diferida? Ver qué categorías vamos a estar suplementando, a qué costo, a qué periodo de tiempo, qué cantidad de kilos nosotros tenemos como expectativa. Tenemos que trazarnos un rumbo, un norte, algo que no sea muy alto. Entonces, me parece que por ahí va lo que veníamos hablando. Creo que también un poco, como ya dije, el tema de la alternativa de que si no contamos con campos de fardo, si no hay posibilidad de hacer reservas de silaje, hay alternativas ya en el verano del excedente de pasto, dejar potreros diferidos. Eso va a ayudar también a que podamos un poco alivianar las cargas de los campos, evitar el pisoteo, la compactación del suelo. Entonces hay alternativas que se deben ajustar ya al tipo de producción, al nivel de intensificación que queremos darle al proyecto, ¿verdad? Hay experiencias también de fertilización de pastura para producción de heno. Entonces están las herramientas y creo que lo principal es la planificación y fijar ya el rumbo, como estábamos hablando con anterioridad, ¿verdad? Doctor, un poco, yo sé que tiene también vasta experiencia en lo que es producción de heno en el Bajo Chaco.
Un poco si nos puedes contar esa experiencia, doctor, también con fertilización, qué tipo de heno manejaban, un poco de eso, doctor, una experiencia tuya en aquel campo. Sí, perfecto, Jorge. Antes de comentarte un poco mi experiencia en el tema de la fertilización en el Bajo Chaco y en otros lugares de la región oriental también, creo que es importante que nos comentes un poco cuál es el cálculo que tendríamos que hacer para definir cuántas hectáreas en caso de heno, si voy a trabajar con heno, qué cantidad de hectáreas tengo que preparar y en base a qué tiene que estar mi cálculo. Tengo entendido, sería de acuerdo a la categoría que está en mi mente o en mi proyecto, mi planificación suplementar. Y en caso de que tenga la posibilidad de implementar el tema de una reserva, pensando por ejemplo en un campo de invernada, donde en la época invernal voy a secuestrar o voy a poner en un sistema de terminación más rápida de aquellos novillos que ya están listos o toros que están listos. Entonces, más o menos, antes de responderte lo otro, creo que es importante definir un poco qué cantidad, cómo calculamos las hectáreas, cómo calculamos las necesidades. Y cuando hablamos de hacer heno, también importante tus comentarios y tu experiencia, ¿cuáles serían las variedades de pastos más recomendables para entrar en el tema de hacer el heno, ¿verdad? Y creo que en la parte de silo, un tema que hoy está bastante desarrollado, pero también bastante discutido, es no decidimos por un sorgo o no decidimos por un maíz. Ya. Perfecto, doctor. Yo creo que el cálculo que estás hablando de cómo calcular la necesidad de fardo o de voluminoso va estrechamente relacionado un poco al objetivo de la producción. Como veníamos hablando, no solamente fijarnos en lo que va a ser el invierno, sino también si hay un ciclo de invernada o un ciclo de cría, si queremos intensificar eso, también son herramientas, este tipo de reservas para acortar los ciclos, para acortar una invernada de 18, de 20 meses a campo, tratar de bajar a 15 meses, 16 meses, 14 meses. Lo mismo en una hacienda de cría. Estamos hablando que las vaquillas generalmente llegan a su primer servicio a los 24 meses. Entonces, con todas estas herramientas, con este tipo de reservas o suplementaciones estratégicas, se pueden también utilizar para acortar los ciclos, optimizar e intensificar la producción. En cuanto a lo que consultaste, doctor, la cantidad de heno que estamos requiriendo, se habla de un cálculo en general de un fardo por unidad ganadera que da para un periodo más o menos de 90 a 100 días, eso para categorías de recría. Te diría que por los últimos años, en cómo se vino presentando también el clima, eso hizo variar mucho el pensamiento del productor, también creo de los técnicos asesores, de los colegas, donde hay gente, hay productores que están hablando y te dicen, no, con eso me quedo corto. Entonces están planteando hacer uno y medio, hacer dos faros por unidad ganadera. Eh, Eso con el fin de mantener los animales en el campo, en el periodo de la seca, tratar de que esos animales no bajen de peso, que se mantengan y con la ayuda de algún suplemento poder subir unos gramos más. Entonces también me parece que eso en cuanto al heno, en cuanto a lo que estaba preguntando, doctor, para el tema de silos, si es un silo de sorgo o de maíz, realmente hay mucha información, se ha realmente trabajado bastante en lo que es la parte agrícola, desarrollo de nuevos materiales. Entonces, sabemos que el maíz es un cultivo ya que requiere mejores nutrientes, requiere mejores niveles de lluvia.
en comparación con un sorgo que diríamos en pocas palabras es algo más rústico. Entonces, ahí un poco también va a depender de la zona en la que nos encontramos, si estamos en la zona oriental, el régimen de lluvia que mantenemos, si estamos en el Chaco, si cuál es el fin y el objetivo de esa suplementación. Eh, ¿Cuál era otra consulta, doctor, que estaba también tocando un poco para... En cuanto a la variedad ¿en qué variedad de pasto podemos hacer el heno, por ejemplo? Sí. Bueno, básicamente en la oriental las pasturas son braquiarias, en lo que es, son braquiarias de brisanta, son marandú, que son... Después ya están los panicum, que están más hacia la zona norte, zona de San Pedro, Concepción, Amambay. Tenemos también Mombasa, Tanzania. Entonces, en el Bajo Chaco hay también fardo o heno, se suelen hacer de pangola, que es una variedad muy buena, de fibra larga. Ya depende del tipo de pastura con la que tengamos, deberíamos de preparar bien ese terreno para poder evitar un poco el tema del golpeo de las máquinas, de deterioro de máquinas. Y en cuanto a esa planificación también, doctor, me parece importante saber un poco o dimensionar qué vamos a hacer con esa comida, cómo vamos a distribuir, ¿verdad? Porque muchas veces lo que se hace es, se cosecha el heno, se tiene en el campo o se cosecha la planta de maíz y de sorgo y después mover esa comida. Todos sabemos que el flete en cualquier tipo de explotación representa un porcentaje importante en la producción. Entonces me parece importante esa planificación, como estábamos hablando ya, de saber, bueno, voy a hacer tantas hectáreas, ¿cómo van a estar distribuidas esas hectáreas en esta estancia? No puedo concentrar todo en un lugar, entonces ir sectorizando y acercando ya esa reserva a los lugares más próximos de donde va a ser utilizado, ¿verdad? Como para evitar ese acarreo del heno o del silo. Hay buenas experiencias, hay buenos resultados en cuanto a lo que es autoconsumo, por ejemplo, ya sea del heno, hay eniles que se usan fabricados prácticamente de manera rústica, de madera, donde se van apilando ya los henos, los fardos de manera próxima uno a otro. El animal va comiendo eso y va cayendo, entonces ya se le va proveyendo al animal el alimento como para una semana. El silo también, hay experiencias con el autoconsumo, en el cual se utilizan unas defensas a los silobolsas que son rejas de autoconsumo, entonces con eso también nos estamos un poco evitando el manipuleo, el transporte de ambos alimentos, ¿verdad? Que representa un costo importante, ¿verdad? En el tema de producción. Acá, doctor, un poco Perfecto. también para ir respondiendo a las preguntas que van llegando y dice uno de ellos, experiencia de sal proteica con algún energético como el maíz en la suplementación de desmamantes. Bueno, es un tema importante esta pregunta también desglosar. Estamos entrando en el periodo prácticamente ya de invierno, donde la producción forrajera se ve prácticamente disminuida. Tenemos que saber que esta producción prácticamente es nula o un 10% en el otoño-invierno y el 90-85% se concentra en la producción entre la primavera-verano. Eh, Esta suplementación proteica con algún concentrado energético, como viene esta consulta, es muy importante. O sea, la adición de alguna proteína dentro de esa dieta para acompañar el heno, para acompañar el cilio, es muy importante. Tenemos que saber que estamos aportando fibra, ya sea del heno o del silo, o alguna pastura diferida también que tengamos. El animal lo que hace es, tiene volumen,
pero no tiene forma de aprovechar eficientemente esa fibra. Entonces ahí es muy importante la adición de proteína, ya sea en forma de mineral o de alguna proteína ya misma de origen vegetal que se puede conseguir en las zonas ya de productoras de grano, la zona de San Pedro, de Concepción. Hay formas también de aprovechar la proteína vegetal tal cual es, ¿verdad? Ya sea una burlanda de maíz, un speller de soja, ya depende mucho también de la zona en la que nos encontremos. También hay diferentes marcas de sales minerales que funcionan muy bien, proteicas, con porcentajes importantes de proteína. Entonces va un poco por ahí también esa adición de la proteína a nuestra reserva forrajera. Perfecto, Acá, Jorge. doctor, Sí, para puntualizar un poco sobre ese mismo tema, ¿qué, cuál es la razón o cuál es el objetivo que yo pueda definir, eh, decidirme por usar una sal proteica o una sal proteico energética? Creo que también esa es una pregunta que vino ya. sí, bueno, importante esa pregunta porque es muy cambiante en el campo la situación, ¿verdad? De estar en una situación X se puede pasar a otra situación, entonces hay alternativas, doctor. Creo que cuando estamos hablando de una sal proteica o cuando nos volcamos hacia un mineral proteico, eso ya va acompañado en el momento en el cual el pasto se encuentra seco, hay oferta, hay presencia de hoja en abundancia pero seca y estamos hablando de una proteica energética cuando vemos que se está entrando ya al otoño o hay todavía algo de verde que también puede ayudar ese porcentaje energético a mejorar las ganancias de peso. Entonces, son dos situaciones un poco que hay que saber también manejar porque como ya dije, es cambiante. O sea, de aquí a un mes te puede venir una helada y vos estás proporcionando un tipo de sal que eso hace cambiar totalmente el panorama de aquí a un mes, donde si te cae una helada prácticamente sabemos por las condiciones de las pasturas que manejamos en Paraguay, ya sea en la oriental como en la occidental, eso prácticamente deseca totalmente el campo, ¿verdad? O sea, se queda mucha fibra, el animal hace mucho gasto en digerir, que digiera toda esa fibra en el tracto digestivo, la rumia se hace más lenta, el animal también gasta más energía, entonces son formas un poco de ayudar que todo ese aporte proteico ayude o aumente el desarrollo de la flora del rumen, haya más bacterias y se pueda digerir mejor esa fibra, ¿verdad? Acá también, doctor, llegó una pregunta importante un poco referente al tema de la ganancia aérea de peso con sal proteica. Eso es importante medir, me parece que en todos los sistemas de explotación que intervengamos, debemos tomarlo como nosotros les llamamos como mini proyectos. Si vamos a encarar una suplementación, debemos llevar registros de eso, cuándo vamos a empezar, qué categoría, con qué peso, trazar una expectativa y ser prudentes también con las expectativas que nos pondremos en esa categoría. Llevar el control de eso, llevar la medición de eso, porque finalmente luego hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Bueno, la ración nos sale 1.500, nos sale 3.000 guaraníes por cabeza por día. Por X día que se suplementó, cuántos kilos produje y en relación al costo, cómo fue. O sea, básicamente es un poco sacar un margen bruto, ¿verdad? De lo que es el ingreso, lo que es el egreso y ver si realmente sobró kilo o sobró dinero. Finalmente los kilos multiplicados por el precio de la carne, vamos a estar hablando de un margen bruto en dinero o de un margen bruto en kilos de carne, ¿verdad?
¿Te parece que en este punto, cuando hablamos de ganancia diaria de peso, estamos lógicamente pretendiendo que en una época difícil sigan ganando peso? Es importante, lógicamente, que ganen más peso, pero también creo que es importante que no pierdan peso. Sí. Importante eso, doctor, porque generalmente es un costo la suplementación, de eso no hay duda, ¿verdad? Entonces hay situaciones, pueden ser A, B o C, donde la intervención hará que esos animales o esa inversión valga con solo el hecho de no perder peso. Y si ganamos kilos, bienvenido sea, ¿verdad? Entonces me parece importante también definir el nivel de esa suplementación, doctor. O sea, con qué intensidad o qué queremos lograr con eso, ¿verdad? Hay formas de proyectar eso en un campo donde ya está trabajando con manejo de reserva, donde ya está instalado un sistema de suplementación, se tienen registros, eso se puede ir puliendo año a año. Por eso que es importante un poco la medición, más aún en esta época, ¿verdad? Que ya, como estuviste comentando, doctor, no acompaña el precio del ganado, entonces más que nunca debemos ser finos con los números. O sea, si es que se va a entrar a un esquema de suplementación por X periodo de tiempo, saber realmente los costos y lo que va a implicar eso en el sistema o en el flujo de caja de la ganadera, ¿verdad? O sea, nos conviene realmente invertir eso para mantener y lograr más kilos en un periodo X de tiempo. Conviene realmente hacer para evitar que pierdan 50 kilos en un periodo de 100 días. Entonces, eso poner un poco en la balanza siempre el análisis costo-beneficio. Cuando estamos hablando de querer implementar algún programa de pastoreo diferido, lógicamente lo que queremos haciendo es reservar esa pastura en el invierno para que en el verano, cuando tengan un rebrote al máximo, podamos usar de vuelta. Entonces está implicando que las categorías que están utilizando esas pasturas, que si hablamos en una unidad de cría, por lo general tendríamos que estar pensando siempre que la pastura tiene que estar destinada exclusivamente, en primer lugar, a las vaquillas de reposición o a la recría. Si es posible, tienen que ser los dos carimbos. Y en aquellos lugares donde es posible también pensar de la categoría de primer parto tiene que estar en las pasturas. Si eso vamos a diferir sus potreros o sus pasturas, también está implicando de que tengamos que hacer un encierre y ese encierre lógicamente va a implicar el consumo de un tipo de silo complementado con heno y probablemente también la incorporación de algún concentrado o un balanceado comercial, dependiendo de la formulación y el objetivo que tengamos, cuánto queremos mantener el peso, es una categoría, de caso de las vacas de primer parto, estamos manteniendo una preñez, y en el caso de las vaquillas, también creo que tiene que estar planificado qué es nuestro objetivo. Queremos un servicio de 18 o de 24 meses. Entonces, creo que cuando estamos hablando, creo que de un encierre, me parece, ingeniero, si vos puedes ahondar un poquito más en eso, ya tenemos que estar pensando en una formulación de ración un poquito más fina para poder tener los objetivos que nos estamos trazando. Sí. Es importante ese comentario, doctor. Eh, Partamos la base de que un bovino está consumiendo un 2 a un 2,5% de materia seca de su peso vivo. Entonces debemos saber la categoría que vamos a suplementar, que vamos a encerrar, que vamos a diferir. En un animal de 400 kilos, para hacer números redondos, al 2% estamos hablando de 8 kilos de materia seca, su requerimiento. Eso, si hablamos de un animal de 200 kilos a 2% de su peso vivo, son 4 kilos de materia seca.
Entonces, por cada animal, diríamos adulto que nosotros estamos suplementando, podríamos decir que se está dejando, se está privando a dos animales menores o dos animales desmamantes de esa suplementación. Entonces me parece importante también saber un poco eh, las categorías, como ya dijiste, doctor, porque los requerimientos obviamente son diferentes. Y también saber que en animales desmamantes o de recría también la conversión es mejor. Animales desmamantados con una buena suplementación se pueden estar logrando kilos más rápidamente que ya animales en terminación donde generalmente el consumo, el aporte proteico, energético ya va muy destinado a lo que es engrasamiento o cobertura, entonces también esas ganancias se ven un poco también limitadas en comparación a animales menores, ¿verdad? En cuanto al tema de diferimiento de potrero, doctores, es importante este punto que tocaba, ¿verdad? No solamente en pastura, ¿verdad? Sino también en campos naturales, porque estamos hablando que no en todos los lugares es de fácil acceso para una maquinaria, para que llegue una enfardadora, para que llegue una cosechadora de maíz o de sorgo. Hay lugares donde están alejados, donde de repente la lluvia también no permite llegar. Entonces, ese diferimiento de potrero ya se puede hacer en la época de verano, en el periodo de lluvia, donde generalmente esos potreros se pueden dejar diferidos e ir apretando un poco más la carga en los demás potreros porque son épocas donde el campo o la pastura realmente aguanta, puede llegar a aguantar hasta 3 cabezas por hectárea que realmente no va a haber mucho daño en eso, ¿verdad? Lo mismo también en hacienda de cría que generalmente son manejadas en campos un poco más marginales. Hay formas de manejar esos campos naturales, ya sea también difiriendo ya en el periodo de verano, haciéndole algunos manejos con rotativas, con rozadeira, subdividiendo esos campos. Entonces debemos un poco también adecuarnos a la situación y ser realistas con el tipo de campo que tiene el productor, con el que se cuenta y no entrar en un esquema o fanatizarse por un heno o por un silaje, o sea, manejar las alternativas que tenemos en la zona y en nuestro campo, ¿verdad? Acá, doctor, Perfecto. también llegó una pregunta en base a temas de leguminosas, de alfalfa, el rinde, si son o no de mejor calidad y el porcentaje de proteína, ¿verdad? Siempre comparando una leguminosa con una gramínea, de hecho que estamos hablando que son reservas de mucha mejor calidad. Una leguminosa, el porcentaje de proteína puede ir hasta 16-20% en comparado a un silaje de maíz, de sorgo, un heno de pangola, de braquiaria que está alrededor de 6%. Entonces, me parece también que son alternativas, más bien también hay que saber la zona en la que se van a instalar esos cultivos, porque son cultivos que requieren también otro tipo de clima, más bien ir un poco con eso hacia el sur del país, porque obviamente hacia el norte o parte del Chaco también esos cultivos son prácticamente inviables, ¿verdad? Pero sí, son tipos de cultivos, en este caso leguminosas, que andan muy bien, de mucho aporte proteico y de calidad de fibra muy buena, ¿no? Perfecto. Había una pregunta anterior y era si el heno podíamos destinar a todas las categorías de animales. Sí. Así es, doctor. Realmente es una herramienta o una reserva realmente muy versátil. Se puede empezar ya a utilizar. Hay productores o zonas con campos de cría donde realmente el ternero prácticamente al día de nacido, a los 60 días, a los 50 días,
más aún en esquemas de destete precoz, hiper precoz, esos terneros básicamente con un balanceado ya están levantando forraje, ya están levantando heno. Entonces prácticamente empieza de la categoría de ternero el tema del heno, donde el heno puede ser o levanta bien el animal ya desde una categoría de ternero, una categoría de mamante, una recría, una vaca adulta, un toro, un novillo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente son esquemas o reservas que funcionan muy bien ya desde un inicio mismo, diríamos, de la fase, en este caso, de cría, ¿verdad? Cuando hablamos de la elaboración de estas reservas, ya sea heno o silos, ¿cuál es tu recomendación, ingeniero, tu experiencia eh, en cuanto al sistema de elaboración? ¿Hacemos con nuestras máquinas propias o hoy se dispone de herramientas para poder tercerizar, que también nos ayude a tener un mejor control y también poder hacer una presupuestación más exacta de estos trabajos, ya sea haciendo heno o haciendo silo? ¿Hay esa disponibilidad en el país para poder tercerizar y no entrar en la compra de máquinas que hoy son costosas? Perfecto, doctor, la pregunta, ¿verdad? En cuanto a a la planificación mismo, estábamos hablando realmente para preparar una parcela para heno o para ya sea agrícola, realmente empieza mismo el momento en la elección de ese terreno, donde debemos saber que en las épocas ya sea de siembra para un maíz o por un sorgo, debemos saber que debemos estar listos para entrar a sembrar y que en 90 o 100 días, si acompañan bien las lluvias, debemos tener ya la máquina lista o cerca en la zona para poder entrar a cosechar, ¿verdad? Hay maquinarias realmente, antes un poco, hace años atrás he tropezado un poco más de que habían dos o tres contratistas que estaban con máquinas. Ahora realmente tanto en el norte del país como en el sur ya hay mayores equipamientos. Cada año las empresas mismas prestadoras de servicio también van un poco creciendo en el parque de máquinas. Entonces, todo eso hay que programar obviamente con tiempo, agendarse, avisar al que viene a hacer el servicio: mira, en tal fecha yo calculo que más o menos va a estar lista esta parcela, si te puede agendar, tratar un poco de crear un poco un vínculo con ese contratista, como le llamamos, para el momento de la cosecha realmente poder disponer de esa máquina y entrar a cosechar, en este caso, el silo, ¿verdad? En cuanto al heno, también se dispone realmente de máquinas, se consigue contratistas que puedan hacer el trabajo. Ya depende un poco también del volumen o de la envergadura de la empresa, donde si uno quiere ser un poco más, diríamos, detallista o tener mayor calidad o maneja un volumen de hacienda más grande, ya debería de contar con un equipo como para entrar a cosechar el heno o empezar a cegar la parcela con mejor calidad de pasto, ¿verdad? Lo que generalmente ocurre es que muchas veces también se depende de esa gente de cuando uno va a tercerizar esos trabajos, y se depende obviamente de que haya terminado en otro campo, de que no haya llovido. Entonces muchas veces llega, la pastura está un poco pasada, semilló. Eso hace también que cuando empieza la producción de semillas, empieza a descender también la calidad del forraje. Entonces es importante, doctor, eso, prever realmente con tiempo la cosecha de eso, ya sea para el silo, para el heno, o bien entrar en un esquema también de adquirir esa maquinaria, ¿verdad? Dependiendo de la envergadura del proyecto, son máquinas costosas, pero que eso se puede depreciar, obviamente, al ser máquinas se pueden depreciar en 10 12 años.
Y también, obviamente, los costos ahí, un análisis de costo también realmente donde estamos hablando de que un fardo tercerizado podemos estar hablando de 75.000, de 80.000 por fardo, haciendo con máquina propia, eso puede estar alrededor de un 40-50% menos, ¿verdad? Atendiendo también todo lo que conlleva tener esa maquinaria en la estancia, de que si hay problemas hay que tenerlo repuesto o la gente preparada como para poder solucionar eso, ¿no? Hoy está entrando fuerte también ya máquinas o implementos que nos están entregando un fardo elaborado ya picado. ¿Qué comentario me puede hacer al respecto y qué ventajas tiene el usar ese tipo de fardo ya picado en comparación, diríamos, a lo que es un fardo de fibra larga? Sabemos también los beneficios que implica la fibra larga. Sí. Correcto, doctor. Sí, hay ya máquinas que prácticamente al momento mismo del corte van triturando más ese pasto y permite una vez que el fardo esté hecho, al suministrar eso ya esté totalmente picado, al ofrecer eso al animal mismo, ya una maquinaria o un mixer donde se pueda echar ese heno permita ya que esté más disponible en forma rápida para ese animal, evitando así en un sobrecosto, ya sea en una picadora de heno, una picadora de forraje, donde también el aprovechamiento ya en un heno picado de fibra corta puede ser mucho mejor en comparación a uno donde el animal también va comiendo y generalmente suele haber un poco más de desperdicio también con el otro tipo, ¿verdad? Inclusive también ya hay sistemas de enfardado con hilo, con malla. Realmente, como estaba hablando, el parque de máquinas para la producción o el tema de reserva forrajera acá en Paraguay, realmente debemos estar tranquilos que hay buena calidad, se dispone de contratistas, entonces es un poco más fácil también ahora, doctor. Yo creo que tiempo atrás era un poco más complicado, donde había mucha incertidumbre, donde si vos entrabas a sembrar para sacar un silaje X, realmente si iba a tener disponible en el momento la máquina, ahora sí se puede llegar a eso. Y lo mismo también con el heno, ¿verdad? Ya la disponibilidad de máquinas es más fácil. Un poco también atendiendo y relacionado a lo que estamos hablando, la reserva forrajera, doctor. Me parece importante también tocar el tema de lo que es la carga animal, ¿verdad? Más aún en situaciones donde sabemos que en estos momentos debemos optimizar la producción, queremos intensificar la producción. De años atrás ya también se puede visualizar en cuanto al precio de tierra, ya sea en el Chaco o en la Oriental, eso cada año va subiendo, se va valorizando más la tierra y eso obliga un poco a que seamos más, eh, que tengamos que optimizar mejor los recursos, que tengamos que intensificar los recursos. Entonces, cargar más animales por hectárea, perfecto, pero eso significa también estar preparados para el momento crítico o para el momento invernal o para el periodo X que nos toque, donde realmente contar con esa reserva como para no tener aprietos al momento, ya sea de tener que salir a comprar fardo, tener que salir a otros campos. Entonces me parece importante también planificar la carga que va a manejar el establecimiento, qué categoría, qué producción, va a ser cría, va a ser recría, va a ser ciclo completo. Contamos con la reserva forrajera, tenemos con potrero disponible. ¿Cómo vamos a encarar eso, verdad? Porque al momento diríamos donde la situación apremia, es muy difícil, está caro el fardo, conseguir campo es difícil, el vecindario diríamos está también con la misma situación, entonces son momentos donde realmente debemos estar preparados para afrontar eso. Sí, me parece
fundamental lo que estás acotando, Jorge. Yo creo que cuando está el problema y no estamos preparados, creo que la situación se complica mucho. No tenemos que darles a los animales. eh, Vamos a comenzar en caso extremo, a buscar campos para salir. Eso lleva tiempo, no es fácil. Si tenemos una buena reserva ya y estamos previendo que el clima se va a comportar de tal manera, ya nos está abriendo un panorama de qué pasos dar. A veces en campos que estamos realizando un trabajo, diríamos, fino en cuanto a lo que estás comentando, seguimiento a la receptividad del campo permanente, planificación de confección de reserva forrajera, pero a veces en momentos críticos como esto, solo nos da tiempo a poder planificar qué pasos vamos a dar y lo más difícil es tener que salir del campo, trasladar nuestros animales por el alto costo, sacar el ambiente en que estaban, pero a veces lugares como el Chaco, a veces se presentan estas circunstancias, como que a veces se une un año con otro sin lluvia. Así que yo creo que la definición en cuanto a la planificación, tener claros los objetivos y creo que cada año de malo que estamos pasando nos está enseñando que, como dijiste al comienzo de la charla, eh, parece ser que a veces calculamos un fardo por unidad animal y no da abasto. Calculamos dos y tampoco, ¿verdad? Y en este caso hay lugares donde se calcularon más animales por unidad animal y tampoco dieron abasto. Así que yo creo que es fundamental la planificación, la definición de los objetivos, definir cuáles son las áreas que podemos destinar a realizar la reserva, manejar con tiempo los programas de diferimiento. Yo creo que todo eso puede hacer de que los objetivos que nos tracemos se cumplan. Y creo también que es importante precisar de que la reserva forrajera no solamente pensemos en ello como una herramienta para momentos de crisis. Creo que lo más importante es que forma parte de un esquema de la cadena productiva, de la cadena de valor, y que eso forma parte dentro de nuestro circuito nutricional en una etapa de la producción para determinada categoría. Así que creo que más o menos en eso engloba un poco lo que estamos tratando de comentar, de transmitir. Y antes de darte la palabra para hacer un redondeo, quería responderte en cuanto al tema de fertilización de campos, principalmente para heno. Yo creo que los poteros en el que estamos trabajando y que estamos invirtiendo en todos los detalles y que los rendimientos son de una de determinada cantidad de heno por hectárea, y si vemos que el potencial de esos potreros es bueno, yo creo que una alternativa es la fertilización, ya sea química o orgánica. Creo que cuando estamos haciendo heno, fundamentalmente estamos buscando follaje, hojas, y en ese caso un fertilizante orgánico también sea más barato y también un rendimiento más a largo plazo. Creo que es lo que pude ver en muchos años en suplementación en Pangola, y bueno, también estamos viendo hoy en el Gatón que ese tipo de fertilización puede tener un alto rendimiento. Así que creo que más o menos ahí engloba todo lo que estamos analizando, y creo que es un momento muy importante por todo lo que estamos pasando a nivel de la ganadería, precio, enfermedad, sequía. Entonces, de vuelta, desarrollar estos programas es fundamental. Y además también no olvidarse de las herramientas que hoy tenemos, como son los suplementos proteicos, energéticos, balanceados mismos. Y como dijiste, depende exclusivamente que los números te cierren o no para poder implementar una u otra alternativa. Perfecto, doctor. Importante lo que dijiste, doctor, el tema de las reservas.
Por experiencia sabemos en lugares donde nos toca estar que un fardo, si no se utilizó en el periodo, eso hasta 3 años nos duró, bien o mal almacenado, ya depende también eso de si tengamos algún galpón, si se puede tapar con lona, mismos los silos, y eso, hay lugares o productores donde nos tocó estar que llega el momento de la primavera o el verano y hay abundancia de pasto, los animales que estaban en un esquema de semi-confinamiento o de confinamiento para abaratar esos costos, nuevamente salen al campo, salen a la pastura, entonces esos silos se van cerrando y queda de vuelta para la temporada siguiente. Entonces son estrategias un poco que se pueden ir manejando ya un poco con el clima. Me parece acá, doctor, que es importante mencionar esto, ¿verdad? Que ya sea un heno o un silaje confeccionado, el precio de la confección es el mismo, haciendo bien o haciendo mal. Entonces, vamos a estar pagando lo mismo, o sea, vamos a estar pagando el mismo precio por un fardo que no se controló la humedad o que no almacenamos bien, que por un fardo bien almacenado o bien controlado. Lo mismo que con un silo. Entonces, ese costo también es importante que lo que se esté pagando realmente sea de calidad, porque realmente es un precio, es un costo importante, eso es una reserva que se va a utilizar en un periodo crítico y como ya dije, ¿verdad? Bien o mal conservado, el costo es el mismo. Así mismo, Jorge, creo que esos puntos son muy importantes. Y bueno, para ir cerrando un poco este análisis, esta conversación, por decir así, esperemos que a todos los que se conectaron sea de alguna utilidad. Creo que a veces no dimensionamos hasta qué punto las reservas son importantes, como hasta que no nos pasa ese problema. Tenemos a veces siempre la reserva, estamos usando, nos sobra para el año que viene, entonces se va acumulando, pero a veces los momentos difíciles nos hacen realmente eh, profundizar mucho más el análisis y pensar que hoy una unidad productiva sin una reserva es imposible poder planificar y pensar a llegar a los objetivos que están planteados. De ya, Jorge, te agradezco muchísimo todo lo que nos comentaste, de suma importancia. Creo que hay mucho más todavía por hablar, pero el tema del tiempo, tenemos unos minutos antes que se cierre. Así que mi agradecimiento en nombre también de Ganadera Siete Palmas, Gestión Ganadera, y seguiremos con este sistema de conversación que creo que puede ser de utilidad para todos. Perfecto, doctor. Yo también un poco quería agradecer acá la oportunidad a Gestión Ganadera, acá al doctor Adolfo, a José, en nombre de Ganadera Siete Palmas, también al doctor Gabriel Heisige, a la familia Heisige, que ya la semana pasada un poco estuvieron entrando en tema. Entonces me parece un poco importante también estar siempre en contacto y bueno, cualquier duda, consulta que puedan haber. Pueden escribirle acá a la parte de capacitaciones a Mari y para estar ayudándonos entre todos, como se dice, y poder sacar la mejor receta posible, ¿verdad? No, ya muchas Así gracias a mismo. todos, doctor, y eso es todo. Gracias, Jorge. Asimismo, estamos a disposición para todos los que tengan alguna duda. Pueden escribir a nuestra sección de capacitación. La licenciada Mari siempre está disponible, va a hacer recepción de todas las preguntas y estaremos respondiendo sin ningún problema. También aprovecho esta oportunidad para saludar a Gabriel, a toda la familia Heiseke y a toda la gente que trabaja también en Ganadera Siete Palmas, que hoy por esta circunstancia no estamos en el campo con la gente haciéndonos trabajo que tanto nos gusta, que es la capacitación. Así que muchas gracias y buenas noches para todos.